hurricane of frowns. I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. Manos arriba, en la cabeza, en la boca. Ahora sí, ¿listos? Hola, ¿cómo están mis queridos amigos fifilofosofos? Bienvenidos a este rincón en el que llamamos Tiempo de Hablar de la F, en el que platicamos acerca de la fifilofosofo fifiafa. Bueno, ¿ya estamos listos? En esta ocasión vamos a presentarles un tema muy interesante acerca del renacimiento, de la modernidad y del humanismo renacentista. Fíjense que al respecto, pues es importante que consideremos algunos puntos o algunas palabras claves como cambios, liberación, descubrimientos, paradigmas, revolución científica, época del genio universal, nuevos y profundos cambios. Entonces, con estas palabras empezamos con este tema. Comenzaré mencionando acerca de lo que se le llama antiguos tiempos, en los que el nombre de Cristo aún era desconocido, y los tiempos nuevos son los que le siguen cuando Cristo comienza a ser adorado por los propios paganos. Entonces esto es muy importante para podernos adentrar a este tema, porque a partir de esto pues empiezan estas nuevas ideas generadoras, a partir de las ideas renacentistas. Entonces los padres de la iglesia, fíjense que consideraban a esta época algo muy bueno frente a las cuestiones paganas, por eso que se les llamaban a estos antiguos tiempos, y de esta manera así comienza este tema. Fíjense que investigadores de la historia pues han producido y han pronunciado también que existe una continuidad entre la Edad Media y sobre todo al final de la misma y el Renacimiento moderno, porque al respecto existe la polémica en la cuestión de la valoración de la cultura medieval y frente a la evolución de la historia de la razón. Entonces aquí encontramos pues que existe esta polémica, ya que unos investigadores mencionan que sí, verdaderamente existe una continuidad respecto a lo que se venía manejando de la Edad Media con la cuestión de la razón, entonces de la historia de la razón. Porque estos movimientos pues han generado entre estas dos eras pues una continuidad para unos, y para otros en cambio pues representaban que era un movimiento de ruptura en el que no, pues existían diferentes ideas, tanto en la Edad Media tenían unas ideas y ahora en esta nueva etapa existían otras ideas. Entonces estos dos tipos de movimiento pues se generan polémicas respecto al hablar de la historia y sus posturas. Los ideólogos renacentistas, por ejemplo, mostraban como un desprecio a los sabios medievales e incluso como que hasta le echaban la culpa de ser la Edad Media un tiempo de oscuridad. Porque aquí, pues bien si vemos, existe estas maneras diferentes respecto al renacentista, y por eso en la Edad Media era como una expresión de los tiempos medios, tanto que forma parte del saber antiguo y la generación del pensamiento moderno. Entre estos dos tipos de cuestiones se encuentra la Edad Media, es decir, que en medio entre lo antiguo y lo moderno, entre los tiempos anteriores y los tiempos futuros. Es así como se caracteriza esta época. También se representa como un periodo de oscuridad. Así lo manifestaban, que existe un rechazo hacia sus ideas de ese tiempo. Considero que en estas ideas, por otro lado, existe la luz, la claridad, la razón. Entonces vemos aquí pues una
cuestión de contraste al mencionar un periodo de oscuridad y al mencionar la claridad de la razón, o sea, un periodo de luz. A esto, pues, a estas ideas con este tiempo, existió también el llamado humanismo renacentista en los siglos XV y XVI. Aquí es algo también que sucede de manera importante a partir de la cuestión del Renacimiento y que se relaciona con un renacer. Esta palabra, pues de hecho proviene de la mitología medieval. Por ejemplo, aquí al respecto menciona Royal Bacon, son tiempos intermedios en el que realmente no se observaron grandes aportaciones. Fíjense que es algo muy interesante que Bacon menciona y otros autores ilustrados concuerdan con esta misma idea, ¿verdad? Que es un periodo de cuestiones negativas. Entonces, pues, cada autor pues tiene su postura al respecto conforme a estas ideas que se manejaron en esta Edad Media, ¿verdad? Y pues existe esta polémica sobre la existencia de una filosofía en la era medieval. Pues es muy cierto, ¿verdad? Pues esta filosofía correspondía a tiempos de eclesiásticos, donde pues sus escritos se relacionaban y su filosofía se relacionaba con las cuestiones también con lo eclesiástico, debido a la forma en que se abordaban estas cuestiones de la ética. Sin embargo, pues esto no es menos importante, porque pues en la Edad Media también se producía este tipo de filosofía. Y lo importante también es que se reconoce que en el Renacimiento es una nueva filosofía. Sin embargo, pues esta filosofía tiene también nuevas ideas y se le ve desde una perspectiva de un nuevo hombre. Así es, fundada en valores de libertad, de voluntad. Entonces, vamos a checar aquí que existe también este cambio de ideas en la cuestión de la filosofía, ¿verdad? Que viene trascendiendo desde la Edad Media y en esta cuestión de las ideas en este nuevo pensamiento que se relaciona con el nuevo hombre. Así vemos que en el Renacimiento existen profundos cambios para Europa. Se observan movimientos en los distintos aspectos, por ejemplo, económicos, sociales, políticos y laicos en la cuestión de la religión. Y todo este movimiento pues inicia, ¿verdad? Este proceso de cambio es un cambio muy interesante porque es un cambio profundo desde las ideas políticas y este cambio pues lógicamente va disminuyendo o van quedando atrás, ¿verdad? Poco a poco las ideas, por ejemplo, de la Iglesia. Respecto a la filosofía también cambian las ideas porque también existe un cambio que va desde una filosofía basada en la religiosidad y ahora a una filosofía que se centra en la cuestión crítica, de una actitud de indagación que intenta con esto recuperar lo obtenido del espíritu griego. Entonces, ¿cómo existe esta renovación a partir de estas ideas y cómo va cambiando, ¿verdad?, la cuestión del pensamiento? Es aquí en la modernidad donde nacen diversas corrientes de pensamiento que caminan de la mano. Por ejemplo, el humanismo, que representa la cuestión intelectual del Renacimiento, y también el racionalismo y el empirismo. Entonces, vemos que en el Renacimiento, por ejemplo, existe un movimiento que está apoyado por escritores, la burguesía, y por lo tanto existe un ambiente de pensamiento, de personalidad libre. Por ejemplo, aquí hago este cuestionamiento en ¿qué sienten, por ejemplo, cuando algo lo reprime y que por alguna razón se liberan de eso? Así se liberó la filosofía de la Iglesia, de las universidades también,
por lo que la filosofía experimenta una liberación del dogma cristiano y también se denomina humanismo. Se ocupa de la humanidad y su estudio se convierte en ciencias humanas. Por lo tanto, aquí la filosofía política está analizando y cuestionando la política realista. Y en la Edad Media, al respecto, las concepciones e ideas se desprenden de las cuestiones religiosas en las distintas áreas como la filosofía, en la ciencia, el arte, así como se orienta a las ideas de la sociedad. Entonces, en esta cuestión surgió el Renacimiento y aquí vemos ya que significa volver a nacer. Se origina en Italia en el siglo XIV y donde se observó innovación, creatividad en las artes, en la literatura, en la música, las matemáticas y la ciencia. Entonces vemos que todos estos cambios han venido surgiendo. En el pensamiento que existía en esta época es que las ideas que se tenían se desprendían centradas en el hombre, lo que generó ideas acerca de la ciencia, la sociedad, el arte, la religión y la filosofía. Entonces, estas ideas se generaron a partir de centradas en el hombre, por lo que las personas tenían ideas orientadas en el cuestionamiento y del conocimiento sobre la naturaleza, respecto, por ejemplo, de los datos acerca del universo y de la Tierra. Así también se cuestionaba sobre las autoridades y sus formas autoritarias. Esto quiere decir que no solamente se enfocaban en la cuestión de la ciencia enfocada en la naturaleza, sino en estas cuestiones políticas, ¿verdad? Se observa también mayor interés en este tipo de conocimiento con la intención de saber acerca de él y del poder de esta manera llegar a la salvación. En estas nuevas concepciones se contraponen con las ideas de la Edad Media y se comienzan a cuestionar, ¿verdad? Y por ejemplo aquí, en la modernidad, Francis Bacon opinó sobre la Edad Media, mencionando en forma irónica que en los tiempos medios en los que no existía tanto la ciencia, o sea, venía un decremento de la ciencia y al mismo tiempo que se seguía creciendo las ideas en los escritos escolásticos. Entonces es una manera, ¿verdad?, también de evidenciar pues lo que existió en la cuestión de la modernidad. Por lo que para comprender los hechos históricos, al hablar de la luz moderna y de la oscuridad medieval, pues existen diferentes maneras para explicar dichos acontecimientos. Y mientras que unos investigadores mencionan que es una continuidad en la historia, otros enfatizan en la ruptura entre dos épocas. Por ejemplo, desde el rupturismo se entiende que los logros de la era moderna se deben a las grandes ideas de extraordinarios hombres. Y aquí en estas ideas y concepciones, pues hoy en día conocemos que dieron origen a la modernidad y también existen diversos cambios que se hace que exista un nuevo movimiento, ¿verdad? Estos movimientos pues surgen en la modernidad y la modernidad pasa por el tiempo del Renacimiento hasta la última década del siglo XIX. Entonces aquí vemos estos tipos de cambios y identificamos desde la Edad Media y en la cuestión del Renacimiento hasta llegar a la modernidad, ¿verdad? Y pues aquí existen diferentes corrientes y entre ellas pues existió el humanismo y que se abre a la posibilidad con este enfoque del hombre donde se hace una cuestión relacionada con la naturaleza y existe este deseo por la investigación y el buscar el porqué de las causas de los fenómenos y también brinda una visión humanizada de la política y de la sociedad. Entonces, aquí es época de los diferentes hechos en las diferentes eras, ¿verdad? Y pues este tiempo de hablar con la F, pues ha terminado. Aquí los dejo, no sin antes decirle que me sigan y compartan dándome un like.
Adiós, mis queridos amigos fifilófosofos.